La casa grande se erguía sobre el cañaveral como un vientre blanco que guardaba secretos. El sol de enero pegaba en los tejares y la tierra exhalaba un polvo fino que obligaba a entrecerrar los ojos. A lo lejos, los atabaques marcaban un pulso que parecía venir de otra geografía, de otras memorias que resistían en la garganta de los que trabajaban la tierra. El aire olía a melaza, a madera nueva y a humo antiguo. En la noche, la luna se colaba por las ventanas grandes como una presencia que todo lo veía y no hablaba. Allí vivía Mariana de Albuquerque, señora de la casa, envuelta en telas y en reglas, con una vida pautada por el protocolo y el silencio. Mariana tenía la piel de quien conoce la riqueza, pero no la paz. Su matrimonio con el coronel Rodrigo de Albuquerque era un tratado social, alianza de apellido, de tierras, de apariencias. Rodrigo administraba el latifundio con la misma mano de hierro con la que repartía órdenes, y el nombre de su esposa era más un símbolo que una persona. Entre las cortinas perfumadas de su alcoba y los salones donde se practicaba la cortesía, Mariana respiraba un vacío tremendo. No era que le faltaran comodidades, le faltaba aquello que no se compra, la posibilidad de ser vista en su hondura, la voz con la que nombrar su deseo, el permiso para habitar otro cuerpo que no fuera el de señora. A la sombra de la casa grande, en la senzala, la galería de chozas donde vivían los esclavizados, se guardaban nombres que la casa no pronunciaba salvo para el trabajo. Severino y Benedito fueron hijos de una tierra arrancada. Severino, el mayor, llevaba en el rostro y en el cuerpo las marcas de una vida de resistencia, la mandíbula firme, las cicatrices que contaban batallas cotidianas contra el látigo, la mirada que nunca se entregaba a la lástima. Benedito, menor por años pero no por temple, tenía la voz de un artesano. Sus manos eran generosas, hábiles, y su gesto, al tocar una hoja, al limpiar un libro, mostraba una ternura que no se extinguía a pesar del hierro que lo circundaba. Ambos conservaban en canciones, en un lenguaje que a veces se escapaba en susurros, la memoria de otra orilla, de un río y de ritmos que seguían latiendo en el pecho. El primer encuentro entre Mariana y los hermanos no nació del escándalo ni de un arrebato, fue una coincidencia que la vida, caprichosa, le tendió. Una mañana, en la orilla del riacho que cruzaba la propiedad, Mariana, escabulléndose del protocolo para respirar un poco de aire sin testigos, encontró a Benedito inclinado sobre el agua, lavando un libro antiguo que había recogido entre los estantes polvorientos de la biblioteca de la casa. El libro, de tapas gastadas y letras que hablaban de viajes y mapas, tenía algo prohibido para la señora, un conocimiento que no debía tocar. Benedito miró hacia arriba y sin palabras grandes le ofreció el objeto entre manos. La manera en que la luz le jugó en los dedos despertó en Mariana una mezcla de curiosidad y piedad que no supo nombrar. Severino llegó después, como siempre llegaba, con una risa contenida y la sobriedad de quien mira el mundo como quien debe cuidarlo. No pidió permiso para sentarse cerca de Mariana, no lo necesitó. Había entre ellos una distancia que las convenciones trazaban, y sin embargo, en ese borde empezaron a pasar cosas. Gestos pequeños, acertijos de mirada, el compartir de una fruta robada a los patios, el silencio cómplice cuando la casa estaba llena de visitas y los ojos ajenos escrutaban. Lo que comenzó como curiosidad y compasión fue amoldándose a otra forma más peligrosa, la ternura. Los atabaques, siempre presentes como un latido que no se apagaba, se convirtieron en telón de fondo de encuentros furtivos. La biblioteca fue un refugio. Mariana, que había aprendido a fingir interés por la música de salón y las tertulias, descubrió en los estantes un espacio donde nadie la buscaba. Allí, entre polvo y pergaminos, Benedito le enseñó a leer con otra lentitud. Le contaba fragmentos de historias africanas que le llegaron por los cantos.
Severino, silencioso, traía consigo relatos de las noches en la senzala, de un pasado que no podía nombrar sin que la garganta se le cerrara. En la cabaña del cañaveral, apartados de miradas y de reglas, ocurrían conversaciones que eran apenas respiraciones compartidas, manos que se encontraban en la penumbra, voces que decían palabras que no usaban nombres propios, promesas sin forma que duraban lo justo hasta el amanecer. Es necesario decirlo con claridad para no engañar. El afecto que nacería entre la señora y los hermanos no se desenvolvió en un terreno de igualdad. Allí donde Mariana podía abrir puertas y pedir favores, ellos debían someterse a un régimen que convertía cualquier gesto en riesgo. La asimetría de poder marcó cada roce, cada sonrisa, cada prolongación de una mano. Aún así, los tres construyeron una intimidad que fue, a su manera, una contraespada frente a la brutalidad de la hacienda, una forma de decirse humanos, de reconocerse en la vulnerabilidad y en la ternura. Aún consciente de la desigualdad, Mariana permitió que esa ternura la partiera. Severino y Benedito, por su parte, ejercieron su propia agencia, no eran meros objetos de deseo. Tomaron decisiones, calcularon riesgos, se protegieron entre sí. Su valentía no fue imprudencia, fue estrategia, fue amor que buscaba sobrevivir en un mundo que lo negaba. La vida en la hacienda, sin embargo, no tolera la libertad que no ella crea. Cefa, mucama de la casa y compañera de muchos trabajos, fue la arista que quebraría la cuerda floja de ese secreto. Cefa había vivido allí tanto como cualquiera. Conocía los corredores, las servidumbres y las soberbias. En su pecho acumulaba resentimientos, celos larvados, humillaciones repetidas, la sensación de que el afecto que Mariana distribuía por la casa era un privilegio que a ella le iba vedado. En una noche en la que los atabaques golpearon con más fuerza, Cefa sorprendió una escena que el rumor transmuta en sucio. Vio a Mariana y a los hermanos en la cabaña, entre sombras, compartiendo una taza y una risa que le pareció insolencia. No era simplemente celos. En Cefa hubo cálculo y rencor. Lo que hizo después no fue fruto de instinto, sino de una decisión con nombre propio: denunciar, o más bien, usar esa verdad como moneda. El capitán Moraes, feitor de la hacienda, fue quien transformó la información en amenaza concreta. Hombre de corbata ajustada y lengua afilada, Moraes tenía el don de convertir cualquier debilidad en una oportunidad. Su oficio consistía en mantener la maquinaria intacta. El amor clandestino en la casa grande representaba un riesgo que debía explotarse. Con la información que Cefa le entregó, Moraes tejió un chantaje: silencio a cambio de dinero, favores a cambio de complicidad. Mariana, acorralada, intentó comprar la discreción con lo único que le resultaba familiar: bienes, joyas, promesas, y pagó. Pero la avaricia de Moraes no tenía fin, siempre quería más. Y el dinero por sí solo no alcanza a domesticar la rabia del coronel ni el instinto de punición de un sistema que requiere castigo ejemplar. Cuando la verdad dejó de caber en el silencio que Moraes pretendía imponer, el drama se volvió público. La ira del coronel Rodrigo no fue solo personal, fue performativa, una demostración de poder ante la comunidad de dueños y sirvientes, una reafirmación de la jerarquía que sostenía la hacienda. El castigo se dispuso con ritualidad. El patio central, la horca simbólica del látigo, la multitud obligada a presenciar. La idea era clara: si algo se permite en la casa grande, todo puede tambalear. Severino y Benedito, que habían sido vistos como suspensión de la regla, debían volver a su lugar por medio del dolor. Nadie pensó que Severino moriría por ello. Nadie contaba con el abismo que se abriría y con la secuela de lamentos que ese suceso provocaría. La escena del castigo es una de esas que permanece como un corte en la memoria. El sol golpeaba sin compasión, la arena del patio retenía los sonidos de la multitud. Severino fue llevado atado, su torso marcado por viejas heridas que el látigo reabrió.
Benedito, con la mirada que alguna vez había almacenado ternura, ahora parecía más un poema roto que un hombre. Mariana, enviada a observar, porque la casa siempre encuentra la manera de humillar a quien se aparta, intentó interponerse. Su voz, que en la casa usualmente era una campana de cristal, se quebró en súplicas. El coronel ordenó continuar. Las varas cayeron. El impacto no es algo que pueda narrarse con detalle soez. Lo más cierto es decir lo que siguió. Severino no se levantó. Murió envuelto en barro y sol, con una canción sin terminar en los labios. Su cuerpo, que había sido resistencia, fue ahora advertencia. La muerte de Severino produjo un terremoto moral. Benedito, deshecho en el alma y en el cuerpo, sostuvo la vida por un hilo. Mariana, consumida por la culpa, intentó todo lo que su posición le permitía. Ofreció dinero, suplicó, se despojó de galas y promesas para que la pena se detuviera. Pero el sistema no negocia tan fácil con el remordimiento de una mujer. El castigo buscaba no solo venganza, sino restablecer la narrativa social. Además, el coronel tenía su propio orgullo que curar, y Moraes tenía su propia sed que sumar. El resultado fue que la abyección se volvió pública y Mariana fue relevada de su lugar. La llevaron lejos de la casa grande, no ejecutada, que hubiera sido una señal más sencilla para algunos, sino confinada socialmente, y la enviaron a un convento, como quien intenta lavar con castigos espirituales aquello que la ley social no tolera. Antes de partir hacia el convento, sin embargo, Mariana hizo lo que las grandes pasiones hacen cuando ya ven el final. Actuó con sigilo y con amor. Sabía que el destino de Benedito, si se quedaba, estaba sellado. También sabía que a la libertad territorial podía ascenderse con astucia más que con el dinero que ya había gastado. Con manos temblorosas consiguió con ayuda de algunos pocos y con una moneda prestada, un mapa, una ruta y una persona capaz de guiar a Benedito hasta el Quilombo, la comunidad de fugados que se formaba en los bosques, refugio de quienes lograban arrancarse de la opresión. Le confió la carta que no podía leer en público, la palabra que no debía pronunciarse: huye. Benedito, con el cuerpo marcado y la mirada ligada al recuerdo de Severino, aceptó. Escapó en la noche, con el tambor lejano como un pulso que marcaba su continuación posible. La fuga no fue un triunfo sin heridas. Benedito llegó al Quilombo con la piel tatuada por la pérdida y la memoria hecha carne. En ese territorio, que era a la vez promesa y amparo, aprendió a vivir otra vez. Plantó, cantó, lloró. Pero la libertad que consiguió no borró la ausencia de Severino ni el precio que pagó Mariana. La señora, exiliada en un convento, vivió sus días rodeada de una piedad que a veces parecía más un disfraz que una cura. Allí, entre rezos y penitencias, matizó su existencia con recuerdos que la visitaban como flechas. La risa de Benedito, la postura de Severino, el atabaque que a veces se colaba por una ventana como un gemido antiguo. En la penumbra del convento, Mariana murió años después con la memoria adherida a los labios, llevando consigo el peso del amor que no debía haber tenido y el precio que pagó. El feitor Moraes, que creyó en su astucia, quedó con una fortuna que nunca le curó el hambre moral. Cefa, la fuente inicial de la cadena, vivió también con una sombra que no la liberó. A veces, la venganza satisface el rencor, pero no la soledad. El coronel Rodrigo continuó gobernando la hacienda con manos firmes, pero el rumor de aquella noche no lo dejó indemne. La comunidad trabajadora miraba, murmuraba, y la casa grande lentamente comenzó a cargar con una leyenda que ni la opulencia lograba lavar. En los años que siguieron, la hacienda se pobló de rumores, como si el viento se hubiera hecho conciencia. Se hablaba de una señora que amó a quienes no debía, y de cómo ese amor costó vidas, exilios y una erupción de memoria que ya no se podía callar. Algunos juraban escuchar, en noches de casi luna, el murmullo de 3 voces entre las cañas, una voz grave, otra más suave y una tercera que era un lamento hecho canto.
La gente hablaba de apariciones, de objetos que cambiaban de lugar y de un libro que a veces aparecía en la biblioteca abierto por una página distinta. Eran historias que servían para mantener vivo el nombre de Severino, el cuerpo de Benedito y el arrepentimiento de Mariana. No es adecuado convertir el episodio en leyenda sin nombrar las consecuencias políticas y sociales. La tragedia de esa casa grande es una muestra de cómo la institución de la esclavitud destruye cuerpos y roba vidas, cómo raramente el castigo cae sobre la espalda del opresor en forma que repare. La historia de Mariana que amó a quienes no debía, debería leerse así. Ella no fue una heroína en sentido clásico, ni una culpable exclusiva. Su figura es un espejo de la complejidad humana en un régimen que obliga a la complicidad. Amó en el hueco que le había sido permitido entre normas y privilegios, y pagó un precio altísimo porque el sistema, en su lógica, no admite encuentros que pongan en duda su jerarquía. Benedito vivió, y su supervivencia es en sí misma una forma de resistencia. En el Quilombo encontró una comunidad que lo acogió, con costumbres que recordaban el continente perdido y con luchas que se prolongaban en el día a día. Su voz, que antes se doblaba bajo la regla de la casa, se convirtió en canto de trabajo y en relato de memoria. No olvidó a Severino, no pudo olvidar a Mariana tampoco. Guardó el mapa, la carta, algunos objetos que hablaban de todo aquello que, en la casa, fue prohibido. Los años no borraron la herida, pero la comunidad le ofreció una cosa que la casa grande no conocía: reconocimiento mutuo. Mariana, en su retiro forzado, se preguntó hasta qué punto el amor que albergó fue una trampa o una verdad. Sabía que la casa no la perdonaría y que su intento de reparación nunca alcanzaría a revivir a Severino. Encontró en sus últimos días consuelo en la certeza de que, en alguna parte, Benedito vivía. Esa certeza fue su único bálsamo. Murió con la sensación extraña de haber sido a la vez culpable y víctima. Culpable de haber arriesgado a otros por un deseo que ella supo no legítimo en términos sociales. Víctima porque la sociedad que la rodeaba la sujetó con la misma intransigencia con que sujetaba a los demás. Su relato no pretendía heroísmos. Era una enseñanza sobre los límites de la compasión en un mundo de asimetrías. Enseñaba que amar en tiempos de cadenas es algo que exige responsabilidad y peligro, y que muchas veces el gesto más alto de amor consiste en ocupar el lugar donde el dolor no evita sus consecuencias, sino que lo convierte en cura comunitaria. En el convento donde Mariana pasó sus últimos años, una monja recogió el viejo libro que había sido centro de aquel encuentro junto al riacho. Lo dejó en una mesa, abierto por una página en la que se hablaba de mapas y de rutas. Tal vez fue un pequeño acto simbólico, devolver al mundo el conocimiento que la casa quiso acallar. La casa grande siguió en pie, pero con una fisura que no se cerró. La tierra se mantuvo, los nombres cambiaron de manos, pero el rumor de 3 voces continuó rondando a quienes sabían escuchar. La historia de la señora que amó a quienes no debía devino, con el tiempo, en una advertencia y en una enseñanza. Advertencia sobre lo que el poder puede hacer cuando se viola su orden, y enseñanza sobre la necesidad de recuperar memorias para hacer justicia aunque sea en lo simbólico. Recordar es un acto político y humano, porque nombrar a Severino evita que lo vean solo como número. Porque nombrar a Benedito repara, en parte, la reparación que el mundo le negó. Porque nombrar a Mariana obliga a entender que el mal no siempre tiene una sola cara. Al cierre, conviene repetir que no bastan las historias para cambiar la estructura que permitió que ese amor se volviera moneda de intercambio, y que cobrase vidas. Pero contar y escuchar es una forma de resistencia contra el olvido. Es por eso que relato esta memoria, no para juzgar con liviandad, sino para que el precio altísimo que se pagó no caiga en la indiferencia. Si esta historia te conmovió, comparte el relato y comenta cuál de estos personajes te pareció más inolvidable.
Compartir sus nombres es en sí mismo una forma de justicia, mantener la memoria viva para que las próximas generaciones no permitan que algo así se repita en silencio.